fuerza mayor pueda solicitar la posibilidad de unirse al país y que su núcleo familiar pueda obtener una visa de residente. En nuestra legislación migratoria existen ciertos requisitos que se deben cumplir para esta solicitud. La reagrupación familiar se encuentra respaldado por el Decreto Legislativo número 1350 en el artículo 37 y 31. Este derecho se encuentra también respaldado para toda persona conforme a nuestra Constitución. El Estado también actúa como garantía para el extranjero respecto a sus derechos fundamentales y vela por la unión familiar de las personas extranjeras, ya sea una migración formal o informal, como se observa en el artículo 7 del principio de no discriminación de la migración irregular del decreto legislativo antes mencionado del 1350. Ampliando la perspectiva, también tenemos organizaciones como la ONU o el IOM que consideran que el resguardo de la unidad familiar es un aspecto indispensable. Ahora, por favor, siguiente PPT. Para poder entender un poco más sobre la reagrupación familiar, nos hacemos la pregunta: ¿qué es la agrupación familiar? Como nos señala la jurista Cristina Gottsard, la agrupación familiar en la legislación de migración permite que los ciudadanos extranjeros que habitan legalmente en un país pueden solicitar a sus familiares cercanos que se unan a ellos y obtener la residencia legal con el propósito de preservar la unidad familiar y fomentar la integración familiar. Asimismo, la agrupación familiar se refiere al proceso legal mediante el cual un individuo extranjero reside legalmente en un país que tiene el derecho de reunirse con su familia, que se encuentra en otros países, y traerlos a habitar al país de acojo. Esta figura jurídica tiene como el objetivo principal de mantener y preservar la unidad familiar, permitiendo a los integrantes de las familias que se reúnan y decidan juntos en un mismo lugar. Siguiente PPT. Los principios y las normas internacionales. Siguiente PPT. En este caso, la protección del núcleo familiar y la posibilidad de reunirse son aspectos fundamentales en el ámbito legal y social, en lo cual el Perú respalda por diversos principios fundamentales. A continuación se explican los principales principios que respalda este derecho, como el principio de la unidad familiar, en que se entiende o que se admite la integración dentro del núcleo familiar, que es un valor fundamental en la sociedad y se debe salvaguardar en el Perú. El Estado reconoce la relevancia de mantener los vínculos familiares y fomentar la agrupación familiar como un mecanismo para garantizar el completo disfrute de este derecho. El principio de interés superior del niño. En este elemento es de vital importancia al momento de realizar las elecciones, determinar la relación con la agrupación familiar, en lo cual implica que se deben considerar lo más conveniente para los niños y asegurar el bienestar de los menores. El principio de no discriminación. El derecho de la privacidad familiar y la reunificación familiar se fundamenta en el principio de la igualdad de personas sin discriminar por su nacionalidad, etnia o creencias u otras condiciones, que tengan la igualdad de oportunidades para ejercer su derecho y reunirse con la familia, y tengan las mismas oportunidades para ejercer el derecho que es tan esencial en el Perú y en el mundo. En el Perú se busca garantizar el bienestar de la familia sin ninguna excepción. Excepción de origen, donde existe la posibilidad de reunirse con sus seres queridos. Siguiente PPT, por favor. Bueno, también existen requisitos que se deben cumplir para esta solicitud, el cual viene siendo ser ciudadano peruano o extranjero con residencia legal en el Perú, tener un vínculo familiar reconocido legalmente, la capacidad económica para solventar a la familia, satisfacer los estándares de seguridad y bienestar, es esencial, haber llenado la plantilla dispuesta en la web de migraciones, realizar la respectiva cancelación de las tasas correspondientes, presentar una copia actual del pasaporte siempre y cuando éste se encuentre vigente, y también contar con
con un documento que certifique la ausencia de registros policiales, judiciales y penales en los últimos 5 años. Siguiente PPT, por favor. De igual manera, nosotros hemos encontrado casos excepcionales o puntuales que queremos precisar. ¿Cómo? En primer lugar, si la persona se encuentra casada con un peruano, la documentación que corresponde es la entrega de la copia de la partida de matrimonio. Si se encuentra registrado en el Perú, será de 90 días calendario, y si se encuentra registrado por el consulado y por relaciones exteriores, será de 180 días calendario. El segundo caso que nosotros hemos podido apreciar es que si la persona está casada con un miembro extranjero en el país, en el cual se solicitará el acta de matrimonio emitida por RENIEC. Si el matrimonio tuvo lugar en el Perú, contará de 90 días calendario, y si el matrimonio fue realizado en el extranjero, la vigencia será de 6 meses. En el tercer caso, cuando el caso se trata de una unión de hecho, el documento correspondiente es la declaración jurada de la inscripción de la unión de hecho ante la Superintendencia de Naciones de Registro Público, SUNAR, donde se debe indicar el número de asiento y el número de partida. En cuarto lugar, tenemos la existencia de un hijo mayor de edad hasta los 28 años que cursa estudios superiores, en el cual debe adjuntarse la copia de la partida de nacimiento legalizada por el Consulado y Relaciones Exteriores, también la declaración jurada de soltería y, por último, la copia simple de la constancia de matrícula expedida por el Centro de Estudios Técnicos o Superiores con reconocimiento legal. En quinto lugar, tenemos cuando exista un hijo mayor de edad soltero con alguna discapacidad. El documento solicitado es la partida de nacimiento verificada por el Consulado peruano y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. También la declaración jurada de soltería, que en caso cuando se cuenta con discapacidad, se le puede hacer mediante el representante legal o su representante legal. Por último, la copia simple del documento oficial que acredite su condición de discapacidad permanente que no permita a la persona desempeñarse por sí sola. En sexto lugar, nosotros tenemos cuando el caso sea un ascendiente en primer grado del peruano o extranjero residente. Deberá presentar la partida de nacimiento respaldada por el consulado peruano y por Relaciones Exteriores, donde se acredite que el hijo, ya sea peruano o extranjero, disponga del respectivo vínculo paterno o materno. Y por último tenemos si el ascendiente en primer grado del cónyuge o del integrante de la unión de hecho de nacionalidad extranjera, se presenta la partida de nacimiento dispuesta por el consulado peruano, donde se acreditará que uno de los integrantes de la unión de hecho o matrimonio posea un vínculo con dicha persona. ¿Me podría pasar diapositiva, por favor? Ahora bien, nosotros hemos acordado algunos derechos y garantías que cuentan en el ámbito nacional los solicitantes y familiares de la agrupación familiar, los que vienen siendo el decreto legislativo número 1350 de las Federaciones, en los artículos 2, 7, 10 y 26 de la Constitución Política del Perú, y también la ley número 2973-3 de la protección de los datos personales. Cabe necesario mencionar que nuestra legislación se encuentra constantemente actualizándose y se debe estar correctamente informado y que las leyes se encuentran vigentes en el momento. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. En el ámbito internacional también podemos apreciar que la reagrupación familiar se encuentra respaldada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Internacional sobre los Derechos del Niño, el Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, y el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, el derecho nacional se hace una comparación de la reagrupación familiar. En lo que es relevante el derecho comparado entre Perú, Brasil, Argentina, Bélgica, Estados Unidos, Alemania, ya que tienen diferentes países, tienen diferentes normativas y políticas, además de una relación en este aspecto. Por ejemplo, el Perú
La Ley de Migraciones y su reglamento establecen las normas para regular el proceso de reunificación familiar, la cual es necesario que el solicitante sea titular de una residencia en el país, y los familiares elegibles para la reunificación incluyen los cónyuges, hijos menores de edad, padres dependientes económicamente. Y el proceso de solicitud implica que el solicitante debe presentar documentos que se respaldan por la Superintendencia Nacional de Migraciones y demuestran tanto el vínculo familiar y la economía para sustentar a los familiares durante la reagrupación familiar. En cambio, en Brasil, la reunificación familiar está regulada por la Ley de Migraciones, en lo que se refiere que el solicitante sea residente legal en el país. Los familiares elegibles para la reagrupación incluyen cónyuges, compañeros o compañeras de unión de hecho estables o hijos menores de edad, padres dependientes, en lo cual el proceso de solicitud implica presentar una solicitud ante la Policía Federal y cumplir con los requisitos establecidos en la ley, en lo cual asimismo la reunificación familiar en Brasil está protegida por la Constitución brasileña y por la legislación de migraciones del país y por la ley 13445-2017, que establece los pasos y las condiciones para solicitar la reunificación familiar. En Argentina, la agrupación familiar se rige por la Ley de Migraciones y su decreto reglamentario y los requisitos que influyen tener la residencia legal y permitir la inclusión de cónyuges, convivientes y familias hasta el segundo grado de consanguinidad y que deben presentar la solicitud ante la DNM cumpliendo con los requisitos que establece la ley. En cambio, en Bélgica, la reagrupación familiar en Bélgica es un proceso mediante lo cual el residente legal del país puede solicitar que los familiares directos como los cónyuges, hijos menores de edad o mayores dependientes se le permita unirse a ellos y residir en Bélgica. Este proceso de reagrupación familiar en Bélgica está regulado por la Ley de Extranjería y su reglamentación, en lo cual se solicita al residente que debe cumplir con los ciertos requisitos y solicitar oficialmente con los documentos respectivos. Argentina, Alemania, en la reagrupación familiar es un proceso que permite que los residentes legales en el país, como ciudadanos alemanes, puedan solicitar a los familiares directos, hermanos, menores o emancipados y ascendientes y dependientes se les permita unirse a ellos y residir en Alemania, en lo cual los requisitos principales es el que en su legislación están regulados por la residencia y la ley de residencia y deben cumplir con ciertos requisitos como la prueba de relación familiar, los requisitos de financiero y tener una vivienda legal y requisitos de idioma, en lo cual es recomendable consultar que las autoridades de la inmigración alemanas busquen el asesoramiento legal para obtener la información actualizada y precisa. En los Estados Unidos, la Ley de Inmigración Federal establece el proceso de agrupación, en lo cual solicita que varían según los estatus migratorios del solicitante. Los miembros de la familia elegibles son cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y en caso de ciudadanos estadounidenses. También se incluyen los padres, en lo cual la tramitación del pedido consiste en presentar la solicitud ante el Servicio de la Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos, en lo cual se cumple con los requisitos particulares establecidos en cada categoría de la reunificación familiar. En España, está reglamentada por la Ley Orgánica sobre los Derechos Libertadores de los Extranjeros, como la integración social, en lo que la legislación permite que los residentes legales de España solicitan el encuentro con los cónyuges, hijos y ascendientes directos y padres.
dependientes para hacer lo que se exige y obtener el permiso de la permanencia prolongada o estatus migratorio legal de una larga duración, en lo cual debe cumplir con condiciones reguladas por el territorio. Siguiente PPT, por favor. En esta investigación hemos encontrado la problemática de la reunificación familiar. Con la investigación antes planteada se observa que el tiempo y el procedimiento prolongado en muchos casos, la reunificación familiar toma un tiempo excesivo en espera y largos tiempos de procedimiento pueden resultar la separación prolongada del núcleo familiar y pueden generar ansiedad y estrés emocional a la familia. Asimismo, se observa que hay barreras lingüísticas y culturales que obstaculizan que los miembros de familia estén realizando la agrupación familiar, que contarían con dificultades para comunicarse con las autoridades migratorias debido a la falta de fluidez del idioma del país de acojo, además las diferencias culturales que pueden afectar la adaptación y la integración. Siguiente PPT. Ante esta problemática hemos obtenido 3 alternativas de solución, como es la simplificación de los procesos y requisitos, en los que el gobierno puede simplificar los procedimientos y requisitos de reunificación familiar y mejorar la eficacia de los sistemas de procedimiento y asignar más recursos para agilizar el proceso y garantizar una resolución oportuna. El apoyo lingüístico. Se puede proporcionar servicios de apoyo lingüístico y cultural para que puedan ayudar a los solicitantes la reunificación familiar, que puede incluir traducción de documentos y servicios de interpretación de idiomas durante las entrevistas y la asistencia cultural, con la final de favorecer y garantizar la integración de los miembros de las familias y en su entorno, y los programas de integración, en lo que los gobiernos pueden implementar programas de integración que brinden el apoyo a los miembros y a la familia que los que se agrupan. Estos programas pueden incluir cursos de idiomas, orientación sobre la cultura y asesoramiento y acceso y servicios comunitarios para facilitar la transmisión más exitosa. Siguiente. Bueno, hemos también podido observar un caso popular sobre la reagrupación familiar, que viene siendo el programa piloto, el cual se denominó Ciudadanía e Inmigración de Canadá, TIC, y tuvo como fecha de comienzo el 22 de diciembre del 2014. Este programa se enfoca en permitir a los ciudadanos residentes permanentes canadienses patrocinar a sus cónyuges o parejas de hecho para que puedan trabajar sin residir en Canadá. Antes de la aprobación con respecto a la edición de solicitud de patrocinio, esto se refiere a que el solicitante de SCLPC deberá recibir previamente la aprobación y contaría con la opción de solicitar un permiso de trabajo. De igual manera, si es una persona que recién va a solicitarlo, deberá completar una solicitud de trabajo abierto y presentará al Centro de Procesamientos de Casos en Mississauga, Ontario. Un aspecto relevante de este programa piloto es que se basa en la convicción de que las relaciones familiares son vitales para la integración de la migración en Canadá. Además, este proceso cuenta con la reputación de ser ágil y transparente, sin dejar de lado claramente los requisitos que solicitan. Por favor, siguiente PPT. Como conclusión, nosotros hemos podido apreciar que la reagrupación familiar vendría a ser un punto bastante, ¿cómo decirlo?, importante o primordial para el bienestar familiar de los inmigrantes. También es un medio que apoya el bienestar humano, tanto físico como emocional, así como el desarrollo de las propias personas. En este contexto también existen leyes, tanto nacionales como las que hemos explicado, como internacionales, que respaldan y resguardan los derechos y garantías de los solicitantes y de las familias de los solicitantes. Muchas gracias.